montaje exterior, la carpa de acreditación, la señalética, el banquetero prepara la cocina, etcétera, etcétera. Los elementos gráficos en gran cantidad para que quedaran instalados en los distintos lugares. Cada uno de los buses identificados y dentro de los buses los distintos grupos, ¿ya? Y luego se revisa cada uno de los espacios donde íbamos a tener los momentos de cada uno de los eventos para que todo estuviera listo y funcionando. Primero los exteriores, luego los elementos interiores, ¿ya? En la revisión de los espacios, ¿ya? Luego la revisión técnica que contempla 3 ensayos, ¿ya? El primero sin el cliente, de manera que nosotros pudiéramos estar seguros que todo estaba funcionando bien. El segundo con el cliente, pero con el cliente por partes. Y el tercero ya formalmente, incluyendo una conexión a streaming funcionando. Se finaliza lo que llamamos el audio-video rundown, que básicamente lo que plantea es que, digamos, cada uno de los tiempos está identificado con qué es lo que ocurre y si tenemos orador o no tenemos orador, qué es lo que pasa en el audio, qué pasa en la pantalla, y la pantalla es todo este espacio, pero la pantalla la podíamos dividir en 3 elementos, el lado izquierdo, el lado centro, o sea, el centro, y el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en cada uno de los espacios? Había momentos donde la pantalla estaba dividida en 3 y momentos donde la pantalla es una sola, ¿ya? Y qué elementos especiales de iluminación íbamos a tener. Luego se ajusta en detalle cada uno de los elementos del libreto. Se reciben en ese momento los baños, que estos sí venían de Santiago, y se instalan y revisan en términos de el aseo, los repuestos, etc. Luego se define el sitting plan, es decir, dónde se va a sentar cada uno de los invitados que llega, en función del protocolo, por un lado, pero también de ciertas afinidades cuando ya el protocolo no llega hasta ese punto, sino que al científico japonés no necesariamente se le puede sentar al lado del científico de Corea porque no hablan lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tanto para los asientos en el evento como para las mesas para el almuerzo, ¿ya? Se revisan los planes diarios de coordinación del equipo de transporte y nuestra oficina en el aeropuerto de Calama. Se coordina el equipo de registro y acreditación para hacer entrega de las invitaciones en San Pedro de Atacama, el remanente de las credenciales que no se pudieron entregar ahí, entregarlas en el sitio del evento, y el pistoleo y chequeo de asistencia a nivel de la llegada con el fin de saber en cada momento cuánta gente visitante había en el lugar. La preparación de las bolsas de los regalos, ya con los distintos libros, y separar estos regalos en los que eran en inglés de los que eran en español, ¿ya? Preparación y entrega de las bolsas de los snacks y el oxígeno a toda la gente que iba a subir al sitio de las antenas. El sitio de las antenas a 5.000 metros se entregaron alrededor de 400 botellas de oxígeno para que la gente pudiera usarlas en caso de que no se sintieran bien. Ya el chequeo de cuántos invitados subían en cada bus y luego a la vuelta cuántos bajaban en ese bus. No se podía quedar nadie dando vueltas por ahí por error. Instalación de la guardarropía, y llegamos al punto donde decimos, bueno, pero ¿qué problemas tuvimos? Yo diría que desde el punto de vista de la producción, en general, pese al manejo que esto significó, tuvimos dos problemas básicos. Uno, de alojamiento, porque si bien el alojamiento estaba ahí y teníamos asignadas habitaciones en el área de los contratistas de Alma, por un problema interno de Alma no se había hecho el aseo en alguna de las habitaciones y eso produjo, lógicamente, problemas y malestar entre la gente que llegó, ¿ya? Y bueno, el tema es cómo se enfrenta a eso, es lo más relevante. Y por supuesto que eso afecta los ánimos en distintos momentos del evento. Y llega el día en que las cosas que no se hicieron ya no se pueden hacer y las cosas que se hicieron deben funcionar.
tiene una estrella que ha de seguir. Cada uno de nosotros tiene una estrella y la ha de seguir, le dice Alfredo a Salvatore ya crecido. Y es cierto, nosotros llegados al día del evento, lo que debíamos hacer era seguir esa estrella, ¿ya? Y concretar aquello por lo cual habíamos trabajado ya a esas alturas prácticamente 6 meses. El día 0, es decir, el día anterior al primer día de evento, se organiza la capacitación de los choferes de buses. Uno dice, bueno, ¿pero qué tipo de capacitación? La capacitación necesaria para subir un bus con 40 invitados por un camino de tierra desde 3.000 metros a 5.000 metros. Algo que no es trivial porque también los buses requieren oxígeno en los motores, ¿ya? Porque las condiciones de temperatura exterior e interior son distintas, porque en el fondo uno como conductor se puede marear, etcétera, etcétera. Se organiza el chequeo médico y la entrega de credenciales a los periodistas que venían al día siguiente y ahí se termina el montaje, sobre todo lo que tenía que ver con el montaje exterior. Ya se establece la logística de transporte para el día siguiente y como decía hace un rato atrás, aquí está, por ejemplo, el aeropuerto de Calama, ya, a qué hora sale el primer bus, a qué hora sale el segundo bus, y con información detallada de quiénes vienen en los distintos buses, ¿ya? Y después cada uno de los hoteles o lugares donde se iba a tomar a la gente y qué es lo que ocurría en cada uno de los minutos. Recordemos que no es solamente subir a la gente, sino que también luego bajarla en el mismo bus y al mismo lugar donde se la tomó. Logística para cada uno de los días y entrega de los materiales con la logística a cada uno de los invitados de acuerdo a lo que estábamos hablando recién. Y el día 1, primer día del evento, es el día de los periodistas. Lo que hicimos es transportar a periodistas de los hoteles y Plaza San Pedro de Atacama, aproximadamente 100 periodistas, ya realizar un coffee, coordinar un coffee, la conferencia de prensa, los chequeos médicos previos, digamos, porque hubo gente que no alcanzó a hacerse el chequeo el día anterior y por lo tanto se debía hacer ese mismo día, o gente que no pasó el chequeo médico que debía realizarlo ese día. Transporte a Jacnantor, que es el lugar donde se visitan las antenas a 5.000 metros, la entrega de los lunchbox con la botellita de oxígeno, ya, visitas y entrevistas en el sitio de las oficinas, entrega de internet de alta velocidad y los espacios físicos para que los periodistas pudieran trabajar, transporte de vuelta a San Pedro, coordinación con la avanzada presidencial, dado que el presidente inauguraba el día siguiente, había que coordinar esos elementos, armado del catering del día siguiente, cambio de agenda presidencial, dado que a última hora cambia el horario en que el presidente iba a poder subir y por lo tanto había que retrasar el evento en 45 minutos o una hora a último momento, y realizar un análisis de todo lo que había ocurrido durante el día para ver si habían elementos de potencial riesgo de falla al día siguiente y poder corregir lo que no había funcionado bien. Aquí tenemos algunas fotos de lo que ocurre ese día, que es el día de los periodistas. En la reunión de análisis al final del día, con el cliente. Luego el día 13 de marzo, que es el día del evento, bueno, primero que nada había que volver a transportar a los periodistas que habían estado el día anterior, otros periodistas adicionales, ya coordinación de la entrega de un coffee para los periodistas y la instalación de las cámaras en los lugares que estaban dispuestos para aquello, coordinación de la visita presidencial, por dónde iba a llegar el presidente, qué es lo que iba a hacer, a quién iba a saludar antes, etc. Transporte posterior al transporte de los periodistas, transporte de los invitados, que fueron alrededor de 400 finalmente, desde Calama, el aeropuerto de Calama y San Pedro, acreditación, grupo folclórico, cóctel, evento, bueno, un montón de cosas. Y una vez terminado el evento, iniciar el desmontaje de los espacios que ya no se iban a volver a utilizar. Como les decía, teníamos que reducir el número de personas trabajando, así como el número de días que estuviéramos allá para no afectar la operación del lugar. Aquí vemos algunas fotos de ese día 13 con la llegada de la gente, el ingreso a la carpa, un video que se presentó, los oradores. Las visitas, los almuerzos, las fotos al lado de una de las antenas.
Y lo que vamos a ver ahora es aquello que de alguna manera también justifica el por qué hemos estado viendo imágenes de Cinema Paradiso. ¿Ya? Los invito a ver el hito de inauguración que ocurre inmediatamente después de terminados los discursos. Ahora, para inaugurar el observatorio, vamos a establecer contacto en directo con Antonio Ales, astrónomo de ALMA, quien se encuentra en el sitio de operaciones de las antenas a 5.050 metros. Hola, Antonio. ¿Escuchan bien? Hola, Paulina, muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, autoridades de ALMA y a todos quienes nos acompañan en este importantísimo momento. En representación de las miles de personas alrededor del mundo que han hecho ALMA posible, me contacto desde el llano de Chagnantor, a 5.000 metros de altura, y asumo el honor que me ha sido encomendado de pedirle a usted, Su Excelencia, el presidente de Chile, nos autorice a iniciar oficialmente las operaciones científicas del observatorio radioastronómico más importante del planeta. Usted va a hacer un pequeño movimiento para poner en marcha esas antenas que estamos viendo en esa maravillosa planicie de Chagnantor, que, como dije, significa punto de partida, punto de observación. Pero va a ser, y espero que así sea, un gran paso y un gran progreso para la humanidad, porque nos va a permitir conocer mejor el mundo, el universo en que vivimos, el origen de la vida y también el destino de nuestras vidas. Así que, Antonio, ¿está preparado? Sí, señor presidente. Entonces, en este instante, 13 de marzo del año 2013, le pido a usted que ponga en marcha esta maravillosa aventura del hombre y de la humanidad llamada ALMA. Adelante, Antonio. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización, procederemos entonces a reproducir las observaciones pioneras de Karl Jansky, padre de la astronomía, quien hace exactamente 80 años atrás detectara por primera vez ondas de radio provenientes del centro de nuestra Vía Láctea. Atención, sala de control. Autorización concedida. Apuntar ALMA al centro galáctico. El día del evento. Esto está tomado de la imagen del streaming que salió al mundo. Y si ustedes se fijan, cada una de las cosas que ocurrió acá fue premeditada. Primero que nada, inicia la música que escuchábamos, que es la música de Cinema Paradiso, y no pasa nada, las antenas no se mueven. Y no se mueven durante un lapso de tiempo en que una persona que está aquí sentada estaba así. Da la orden y se inicia el movimiento de las antenas. Eso con el fin de generar una expectativa, ¿ya? Una duda de si esto va a funcionar o no, y generar el movimiento que generó muchísima emoción. Yo vi ese día, y lo vimos los que estamos acá, a muchos científicos con lágrimas en los ojos, al ministro Bayer, exministro Bayer, diciendo nunca más voy a un evento lacrimógeno como este, ¿ya?
Pero lo que decía al inicio, logramos generar, después de los hechos, es decir, todos los temas científicos que se habían planteado, generar esa emoción que transformara este evento en un evento inolvidable para los que lo presenciaron. Luego el día 3, que es el día 14 de marzo, es el día de los invitados, donde nuevamente transportamos a invitados de distintos lados a distintos lados, les entregamos los lunchbox y el oxígeno, se realizan las visitas al sitio de las antenas, se les transporta de vuelta y continuamos con el desmontaje en todos los espacios que teníamos disponibles. Ahí está Luisa chequeando credenciales. Y el día 4, cuando todos pensamos que todo había terminado, ¿ya? Es decir, ya estamos, el 15 de marzo dijimos, bueno, ya el evento terminó, todo se terminó, estamos todos felices, estamos todos contentos, hay una gran emoción en el equipo. La verdad es que no terminó, porque el evento realmente finaliza cuando nosotros podemos dejar y hemos dejado el lugar tal cual como lo encontramos. Se finaliza entonces el desmontaje de todos los elementos, se termina con el desmontaje de la carpa, se hace la limpieza completa del lugar y se revisa con el cliente cada uno de los lugares que fue dejado limpio y entregado de la misma manera como se había recibido, ¿ya? Y al final del día salen los camiones y las camionetas hacia los distintos puntos de origen. Este evento lógicamente tuvo un montón de repercusiones. Ya, aquí hay un collage con algunas de las cosas que aparecieron respecto del evento. Son 54 antenas que funcionan como una sola. Se trata de ALMA, el radiotelescopio más potente del planeta, un hito en la historia de la astronomía mundial que consolida a Chile como la ventana al universo. Mankind has a new eye on the heavens today with the inauguration of the world's largest telescope in Chile. Once fully operational, its 66 radio antennas spread over a 10-kilometer radius for maximum efficiency will be able to probe deeper into the universe than ever before. El observatorio ALMA, inaugurado en días recientes en el norte de Chile, ya entró en fase de funcionamiento. El centro astronómico más grande del mundo es inaugurado esta jornada en la región de Antofagasta. Autorización concedida, apuntar ALMA al centro galáctico. La repercusión del evento fue tan grande, yo creo que nadie se la imaginó, que de acuerdo al sistema de medición que tiene la Fundación Imagen de Chile, lo que se vio es que se escribieron 2.505 artículos en el mundo sobre el tema entre el 9 y el 15 de marzo, ¿ya? Que el mayor día de registro de artículos es el 13 de marzo con 1.408 artículos, ¿ya? Y se distribuye esto con una fuerte presencia de artículos e información en Europa, Estados Unidos, Japón y el resto de los países del mundo. Y lo más relevante es que la inauguración de ALMA logró una presencia mediática significativa comparado con otros eventos monitoreados previamente, ¿ya? Si bien corresponden a temáticas diferentes, en el mismo lapso de 7 días superó a hitos como el conflicto de la Araucanía, las diferencias entre Anglo American y Codelco, ¿ya? Y la aprobación de Hidroaicén. Por lo tanto, supera el volumen de información que genera y repercusión en el mundo. Y por otro lado, lo más sorprendente de todo es que es información basada en un evento científico o de carácter científico. En términos de streaming, tuvimos el día de la transmisión más de 52.000 personas conectadas al streaming. De esos, el 65% chilenos o gente en Chile y el 35% del extranjero, desde más de 30 países distintos, con más de 30 dominios en Chile y fuera de Chile incrustados a la señal que estábamos transmitiendo, ¿ya? Para hacer un cierto resumen del evento, trabajamos ahí un equipo de más de 100 personas que fueron transportadas, alojadas y alimentadas y en algunos momentos contenidas. Más de 10 proveedores coordinados, la comida, el registro de acreditación, todos los elementos técnicos, las pantallas, escenario podium, la traducción simultánea, audio, iluminación, transporte, baños, mobiliario, gráfica, etcétera, etcétera, usando tecnología de punta en la pantalla.
Otro resumen del evento: más de 8 camiones transportados, no sé cuántas toneladas en realidad, pero solamente en New Jersey teníamos como 30 toneladas. Más de 750 personas el día del evento, más de 250 en el día de los invitados, ¿ya? Y quisiera transmitirle lo que hace un evento como esto. Primero que nada, la satisfacción de la misión cumplida. Esto no lo digo yo a nivel personal, lo digo como equipo. Ya cada uno de nosotros terminó con la sensación de haber cumplido, y más que cumplido, una misión relevante. Se generó una hermandad muy particular con la gente de Alma, que la verdad que trabajadores, digamos, NN, por decirlo de alguna manera, colaboraron de una forma espectacular en que todo saliera bien y se preocupaban de llevarnos agua porque había que hidratarse en distintos momentos, se preocupaban de que hubiéramos almorzado o cosas por el estilo, ¿ya? Se generó una gran cercanía en el grupo humano, que tanto de Alma como de nosotros, como otros proveedores que no conocíamos necesariamente, porque todos pusimos ese grano de arena profesional, pero también emocional para que todo esto resultara. Y la verdad que una gratitud infinita al destino por habernos puesto esta prueba y habernos permitido ser actores y protagonistas de un evento histórico para Chile y para el mundo. Es por eso que en estas palabras finales lo que quisiera decir es que cuando uno ha realizado un evento como este, lo que se nos produce es un cierto vacío, ¿ya? Decir, bueno, ¿haremos alguna vez otro evento como este? ¿Ya? Y lo que hay que sacarse de la cabeza es justamente eso, ¿ya? Sacarse de la cabeza es que no va a haber algo similar o mejor que esto, y encontrar la fuerza, la voluntad, ¿no es cierto?, para que el próximo evento, independientemente de su tamaño, independientemente de su repercusión, sea a lo menos tan relevante para nosotros como este. No puedo cerrar esto sin dar las gracias. Aquí hay un montón de gente a la cual le he dado las gracias muchas veces. Este evento, así como los sentimientos que sentimos aquellos que participamos en él, no habría sido posible sin haber puesto, como decía antes, las cualidades profesionales, pero también humanas de cada uno de ellos, ¿ya? Trabajar ahí para todos significó muchos sacrificios, como el estar lejos de la familia, acostumbrarse a la altura, estar tomando té de coca. A algunas personas del equipo le pasaron cosas que no le habían pasado nunca, o sea, apunarse, botar un cálculo, bueno, un montón de cosas. Ya, no vamos a entrar en otros detalles, digamos, que tienen que ver con lo gástrico, ¿ah? Y, por supuesto, una cierta ausencia de comodidades, ¿ya? Y todo eso se sobrepasó porque todos nos focalizamos en un objetivo común bastante mayor. Y yo, como digo, quiero reconocer ese esfuerzo y agradecerlo. Y finalmente agradecer a esta montaña que es el Licancabur, es la montaña del pueblo, ¿ya? Y a Sumalco, que es el espíritu que habita en las montañas, por cuidarnos y motivarnos diariamente. Al final de la película que les mencionaba, Cinema Paradiso, Salvatore, que ya es un adulto, recibe un regalo de parte de Alfredo, que acaba de fallecer. El regalo consiste en una lata con los cortes de las películas, con las imágenes que no se habían podido ver porque el cura del pueblo las censuraba. Ahora, en estas imágenes, Salvatore por fin puede ver esas imágenes. Y de alguna manera el proyecto de Alma
se asemeja a esto porque lo que hace Alma es que gracias a su capacidad hoy estamos descubriendo y viendo cosas que no éramos capaces de ver sin Alma. Otras estrellas, otras galaxias. Por mi parte, en San Pedro durante el montaje cumplí 50 años. Volví después de 40 a esas tierras y a los recuerdos de mi propia infancia. Y volví yo también a ver cosas que había dejado de ver. Volví a maravillarme con los más pequeños detalles. Muchas gracias. Eso es. Muchas gracias. Si tienen preguntas, no sé. Pero un orgullo para nosotros como carrera, que nuestros profesores están en la primera línea, ¿no es cierto?, de los eventos. Un orgullo de tener profesores, ¿no es cierto?, que son representativos en cada una de sus áreas y que deben también ser un orgullo para ustedes. Y nuevamente, y no es por ser reiterativo, un orgullo que una exalumna nuestra esté en este lindo proyecto y en esta productora. Pregunta, por favor. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí Beatriz está ahí con el micrófono. Además, es invitar a la gente de primer año, porque también tenemos otras conferencias realizadas, ¿ya?, que van a ser organizadas por ellos, ¿ya?, para que inviten también a toda la gente de la carrera. Así que un preanuncio que les acabamos de hacer, ¿ya? Disculpe por no haberles entregado esta magnífica conferencia que ha dado el profesor Pavel Friedman. Consultas, preguntas, amigos míos. Ahí está Beatriz, su micrófono. ¿Ya? Nadie pregunta nada. Por favor. Hola, soy Vivian Cházar, profesora del UNIAC, y traje a mis alumnos de Relaciones Públicas invitados por Pavel. Quería preguntarte, Pavel, específicamente respecto a la gente con la que trabajaste, ¿qué enseñanza le podemos dejar a los alumnos en términos de alguna característica que tú especialmente valores de la gente que trabajó contigo? Porque es distinto trabajar en Santiago con un equipo de gente que llevarlo a una situación casi extrema, como lo que te pasó en este lugar, digamos. ¿Qué podría ser un buen mensaje para que los alumnos entiendan como meta o como tema importante a desarrollar en ellos mismos a futuro? Un montón de cosas. Yo creo que sobre todo cualidades humanas más que profesionales, ¿eh? O sea, por supuesto las profesionales son básicas, digamos, para hacer la pega que hay que hacer, digamos. Pero valores humanos, ¿ya? Porque efectivamente hubo condiciones, yo lo mencioné hace un rato atrás, digamos, tuvimos problemas con el alojamiento. La gente llegó a alojar un día y en vez de habitaciones de a 2 personas, que era lo que estaba previsto, pusieron a la gente en habitaciones de a 4. Las habitaciones no necesariamente estaban limpias, ¿ya? O sea, se produjo una descoordinación que produjo un problema al interior de esto. Y eso afectó el ánimo de las personas, ¿ya? Yo diría que lo primero es que los problemas no se esconden debajo de la alfombra, sino que se enfrentan, ¿ya? O sea, los problemas hay que conversarlos. El segundo tema que a mí me parece relevante y que es parte del equipo que está acá, pero de mucha gente que participó allá, es la sonrisa permanente. O sea, sí, están los problemas, pero vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer por un objetivo mayor. Y lo otro es también que, independiente de quién manda, los esfuerzos porque todo resulte son de todos y requieren un compromiso particular de cada uno de nosotros, ¿ya? El compromiso de que sí, va a venir una persona a limpiar, pero si yo veo un plástico en el suelo, lo recojo y lo boto, por ejemplificarlo de alguna manera. Para mí eso es lo principal. Hola, Pavel. Hola. Te quería hacer una pregunta. Yéndonos a lo concreto, digamos, del montaje, producción, todos son aspectos quizás técnicos, ¿hubo cosas que tú dijeras que quizás las habrías hecho de otra forma? Por ejemplo, el tema de los New Jerseys, por decirte algo. Quizás fue esa la mejor solución
quizás eso u otra cosa que lo hubieras hecho distinto, que en el fondo que se aprendió de esto. A ver, hay ciertos elementos de coordinación que probablemente hubiera hecho distintos, probablemente hubiera hecho que los New Jersey partieran antes, ¿ya? Pero en términos generales, digamos, en la producción, yo diría, no hubo problemas, no hubo detalles relevantes. Nosotros nos reíamos hace un rato atrás, déjeme mostrarle una tontera, ¿no? Pero esto que tengo acá es un cable que lo que permite es alargar un puerto USB, ¿ya? Bueno, resulta que a última hora, estando allá, en el ensayo del día anterior al evento, un japonés nos dice, quiero que ustedes tengan el computador mío ahí, entonces pásenme un pasa-slide como el que yo usé. Pero estábamos demasiado lejos, eso no estaba en los pedidos. Entonces teníamos el pasa-slide, lo habíamos llevado, de hecho estaba en mi mochila, ¿ya? Y no sé quién fue que preguntó, pero dijo, lo que necesitamos es un alargador de puerto USB, pero ¿dónde vamos a encontrar acá un alargador de USB? Y yo dije, en la bolsa que está en la van hay uno, y está este. Entonces, fue tanta la preocupación, como decía, de que no nos faltara un tornillo, que no nos fuera a faltar nada, que metimos un montón de cosas de más, ¿ya? Como esto, o como el pasa-slide, o como cosas así. Y eso tenía que ver con haber estado preocupado desde harto tiempo antes, armando la pantalla en las bodegas, haciendo funcionar los sistemas, probando que los videos corrieran, pensando cada una de las cosas que íbamos a necesitar en los distintos momentos. Eso. Entonces, quiero que hubiera hecho diferente. La verdad que lo de los New Jersey era la única manera de sostener esa carpa. En la tarde, un día, de hecho, la carpa se levantó con el viento 1,20 m de altura. Así. ¿Ya? Entonces, había que afirmarla. No podíamos estacar, no podíamos poner un clavo en ese lugar porque pasa fibra óptica de alta sensibilidad. Es un concreto que lo vino a hacer una empresa europea con ciertos porcentajes de cada una de las cosas. No se podía tocar nada. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿qué hubiera hecho diferente? Probablemente ahora me voy a preocupar antes de chequear las habitaciones donde va a dormir la gente, si es que se da el caso, ese tipo de cosas. Pero en general fue una producción bastante cero faltas. Las cosas que tenían que funcionar, funcionaron bien, súper bien. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, es gratis. Cuando comentaste que hubo un cambio en el timing por la llegada del presidente, ¿de qué forma les afectó eso? Porque me imagino que había mucho papelería ya hecha con los timings impresos para entregarle a todo el personal, a todo el equipo. ¿Hubo que rehacer todo eso, cambiando las horas? ¿Cómo lo manejaron? Para que tú te hagas una idea, nosotros supimos que el presidente iba a llegar una hora más tarde, a las 7:30 de la tarde del día anterior al día en que llegaba el presidente. Por lo tanto, ya el material estaba entregado, o sea, no había, el transporte estaba coordinado. O sea, lo que significó particularmente para nosotros una pelea con unas periodistas gringas que decían, pero no es posible que esto no empiece, tenemos 40 minutos de retraso. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay que esperar al presidente, y me imagino que en Estados Unidos también pasa que el presidente, si no llega, el evento no comienza. Por lo tanto, hay que esperar nomás. Pero, ¿qué más cosas significaron? Nada. O sea, siempre pasan sorpresas, digamos. Tú le dices a cierta gente, que no voy a nombrar porque no voy a pelar a nadie, pero le dices, todo este espacio queda limpio porque aquí va a llegar y se va a estacionar el presidente con su comitiva, y resulta que 2 horas antes que llegaran, esas personas tienen una chacra en ese mismo espacio, porque no era pedazos de, ¿cómo se llama?, habían pelado tomate, habían abierto lechugas en el lugar, o sea, era un espacio de la feria en el lugar donde se iba a estacionar el presidente 2 horas antes de que llegara, digamos. Cosas así, pero bueno, hay de todo. Pero más allá no, ya no podíamos hacer mucho, digamos, así que no. Se alargó un poco el cóctel, se puso más música.
El lugar es muy entretenido para estar, es una maravilla ese lugar. Entonces, la gente que llegó ese día al evento no lo pasó mal ni sintió demasiado esa demora. Digamos. Estaba el grupo folclórico, tocaron un poco más. Eso. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Por favor. Bien, un alumno, me gustó. No puedo decirlo. Él me está preguntando, Mauricio, cuál es el costo aproximado del evento. La verdad es que no lo puedo decir. Tengo cláusula de confidencialidad respecto de ese punto en particular. Entonces no puedo decirte. Es harto menos que 500 millones, es lo que te podría decir. No sé. Yo rescato una gran frase que tú dijiste, Pavel, y es que todo problema se conversa. Yo creo que eso es una gran enseñanza para todos nosotros, ¿ya? Y sobre todo en una producción. Todo problema se conversa y de todo problema uno tiene un aprendizaje. ¿Cuáles fueron los grandes aprendizajes que tú tuviste en este evento? ¿Y tú crees que cada evento te entrega nuevos aprendizajes? Sí, o sea, yo creo que todos aprendemos de todos los eventos. Yo tendría que hablar 24 horas respecto de este evento para decirte, porque la verdad es que todos los que participamos en ese evento terminamos con un cúmulo de cosas que podríamos contar, etc. El aprendizaje es que uno nunca termina de revisar las cosas que necesita revisar, ¿ya? O sea, por mucho que, como decía hace un rato atrás, no nos faltó ni un tornillo, se nos fue revisar bien el alojamiento antes que llegara el grupo más importante de personas. Ahora, también hay que entender que el día que más gente tuvimos trabajando para el evento, que fue la noche del 12 al 13, teníamos alrededor de 150 personas alojadas en el sitio. Entonces, son 150 personas que hay que, digamos, atender y manejar, etc. Aprendizajes hay muchos, pero yo creo que lo que más valoro es que se formó un grupo humano espectacular que logró integrar a proveedores con los cuales no habíamos trabajado antes. Y el otro aprendizaje que uno, yo creo que jamás termina de asimilar, es la importancia que tiene la combinación perfecta que mencionaba entre fondo y fondo, forma y fondo. O sea, todo este evento no hubiera sido el mismo sin esa escena que ustedes vieron de 1 minuto, donde se pone la música, se elige una música perfecta, se hace esperar el movimiento de las antenas, ¿ya? Y de repente las antenas empiezan a moverse y la gente se emociona. Esa forma, ese fondo, sin la forma no funciona, pero viceversa tampoco. Hubiéramos tenido un evento maravilloso, pero que no hubiera sido la experiencia inolvidable que queríamos y que nos habíamos planteado desde el principio, ¿ya? Y la verdad que nosotros terminamos muy agradecidos, además de que los científicos hubieran en algún momento dado dicho, sí, hagámoslo. Eso. Muchas gracias nuevamente a Pavel. Un gran aplauso para él, una gran enseñanza. Un gran aplauso para ustedes. Desearles un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias por todo, gracias por la asistencia, gracias a los profesores que vinieron. ¿Ya? Muchas gracias a todos. ¿Le gustó, no? ¿Ah? Pero si yo también.